Bienvenidos a un nuevo capítulo del Domingo de Divisas. Vamos a analizar los mismos pares que analizamos la semana pasada y ver cómo ha ido la semana pasada y la previsión para la próxima semana. Hemos tomado algunos comercios, algunos trades y vamos también a comentarlos en este Domingo de Divisas para que todo el mundo lo vea, ¿no? Así que vamos a ello. Bien, nuestro primer par que vamos a analizar, al igual que la semana pasada, es el oro, ¿no? El oro la semana pasada tuvo un movimiento bajista que cerró por debajo del cuadro de rangueo, el 1484, y que cerró por debajo de las medias móviles, con lo cual dijimos que esta semana el movimiento sería corto si bien cerrase por debajo del 1445, ¿no? Pues esta semana lo que ha pasado es que ha seguido un poco movimiento alcista, ha seguido rangueando y vemos que ha cerrado por debajo del 1484 y por debajo de nuestro cuadro de rangueo, ¿vale? Lo que aún nos da posibilidad para que la siguiente semana busquemos de nuevo el corto, ¿no? Entonces este es en el gráfico semanal. Como podemos ver, tenemos el cuadro de rangueo más fuerte, por así decirlo, y el cuadro de rangueo, podemos crear un nuevo cuadro de rangueo creado entre semanas pasadas y esta semana, ¿no? Entonces, si bajamos al gráfico diario, esta semana pues ha habido mucha indecisión, ya que tenemos vela de indecisión muy fuerte el 12 de diciembre. Y si vemos el 12 de diciembre, el precio subió hasta intentar buscar un nuevo máximo y no lo consiguió, cerrando por debajo del 1484 y tocando la línea de tendencia, el tercer toque, ¿vale? Entonces, las predicciones para el oro para la próxima semana sería buscar un corto alrededor de esta zona del 1484 para buscar un nuevo mínimo alrededor de nuestro punto clave 1428, ¿vale? Entonces el corto sería interesante siempre y cuando el patrón de vela sea óptimo y cierre por debajo de nuestro cuadro de rangueo, y si logra cerrar en los gráficos diarios por encima de este nivel clave, el 1484, pues entonces ya no estaríamos buscando el corto, sino que ya nos pasaríamos pues a buscar el largo tal vez, ¿no? Entonces esto ha sido el gráfico diario. Entonces, siempre y cuando nuestro patrón de vela sea óptimo, sería buscar una gran zona de cortos en esta zona, ¿no? Entonces, en el gráfico de H4 podemos ver mucho más claros los movimientos y vemos que el retesteo fue muy fuerte el 12 de diciembre y que tenemos también una pequeña contra LT en H4, lo que nos da pues que el movimiento en corto, si realmente es así, tiene dos puntos claves para que se dé, que sería la rotura de esta línea de tendencia que tenemos aquí, ¿vale? Y la rotura de este soporte fuerte. Entonces, si se dan estos casos, pues sí que tendrá sentido y sí que confirmaremos el posible movimiento en cortos. Bien, en el euro USD, como explicamos la semana anterior, teníamos una vela de gran indecisión, como es la del 25 de noviembre, la semana del 25 de noviembre, y que la semana posterior sale una vela alcista, y que esta semana ha roto el máximo que llegó la semana anterior, que fue alrededor del 1.111, y que ya esta semana ha cerrado por encima de las medias móviles, con lo cual nos puede dar una indicación de que el movimiento alcista continúa, tal vez hasta el 1.13, ¿vale? Como vemos, el gráfico semanal, vemos que está haciendo un mínimo aquí, un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un nuevo mínimo y ahora buscamos un nuevo máximo alrededor de esta zona, ¿vale? Entonces, en el euro dólar, como podemos ver en la semana, pues en los gráficos semanales podemos dar una predicción de que el movimiento es alcista, ¿no?
Entonces vamos ahora a explicar los movimientos que cogimos en el euro dólar esta semana, que fueron dos. En la semana anterior explicamos que el precio iba a llegar al punto del 1.117, ¿vale? Y así fue el día 13 de diciembre que llegó a ese punto y lo rechazó con mucha fuerza para coger impulso para seguir el movimiento alcista, ¿no? Entonces, como vemos, el 9, el 10, el 11 consiguió romper la línea de tendencia que llevaba el mínimo anterior y llegar a la zona donde dijimos el 1.117, ¿vale? Rechazarlo con fuerza, apoyarse en la LT como se está apoyando para tal vez ahora buscar un nuevo máximo. Entonces este movimiento fue cogido tanto al alza como a la baja. Están en las historias están y de las entradas están en nuestro Instagram, que pueden mirarlas, que cogimos exactamente el movimiento alcista a través de todo este recorrido, que fueron casi unos 100 pips, y también la zona fuerte de rechazo que cogimos alrededor de 50 pips. Así que el movimiento que tenemos para el EURUSD es largo, siempre y cuando se respete también esta zona de soporte que tenemos en H4 y también la línea de tendencia. Sin embargo, si esta zona y esta línea se rompiese, comenzaríamos a ver un posible corto y retesteo en la zona que antes era de soporte, que pasaría a ser resistencia. Entonces, en el euro dólar de momento largo, buscaremos largo, siempre y cuando se respeten estos factores que he nombrado, ¿no? Bien, para el USD CAD esta semana ha sido bastante buena, ya que fue a la perfección, como lo dijimos en el anterior vídeo de Domingo de Divisas, que dijimos que iba a haber un movimiento en corto, ¿no? Ahora vamos a mirar mejor la entrada, vamos a explicar un poco el porqué y vamos a ver primero el gráfico semanal, ¿no? El gráfico semanal, lo que ha pasado esta semana es que ha salido una gran vela bajista que ha roto las medias móviles, pero que podemos ver que no ha roto el mínimo anterior de la vela, ¿vale? Este mínimo de aquí no lo ha conseguido romper, el 1.315, entonces el movimiento en corto será óptimo siempre y cuando esta zona se rompa, ¿no? Entonces, si rompe esta gran zona con fuerza en los próximos días, podremos ver un movimiento aún más bajista alrededor del 1.30, ¿vale? Sin embargo, si no consigue romper esa zona, retestearía otra vez a los máximos anteriores, que sería el 1.33, ¿vale? Entonces, esperar a ver lo que hacen estos días para ver un poco cómo es el movimiento, cómo puede producirse los siguientes movimientos en el USD CAD. Como vemos en el gráfico diario, justamente aquí explicamos en el anterior Domingo de Divisas el posible movimiento en corto, ¿no? Por este cuadro de rangueo, la rotura de medias móviles y después esta vela alcista, apoyo en el cuadro de rangueo y apoyo en las líneas móviles. Entonces esto fue el lunes, martes, el miércoles cogió bastante tendencia, el jueves un doji, clara indecisión, y el viernes otra vez la bajista, pero sin cerrar por debajo del 1.31, ¿vale? Entonces nuestra entrada fue bastante buena, ya que fue justo en los topes donde dijimos, y nos daba un recorrido de unos casi 100 pips, ¿vale? Como vemos en H4 tenemos una línea de tendencia que se ha respetado varias veces y que esa línea de tendencia nos va a ayudar a determinar el futuro del USD CAD, a determinar si el cortos va a ser o no fiable, dependiendo de si rompe esa línea de tendencia o no la rompe. Entonces, para la próxima semana lo que podemos ver es algunos apoyos aún en la línea de tendencia o alrededor de esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Alrededor de esta zona, para entonces buscar un nuevo mínimo, siempre y cuando se rompa el 1.31, ¿vale? Eso sería en el USD CAD para esta semana.
movimientos en corto siempre y cuando se respete pues la línea de tendencia y estos soportes y resistencias claves que tenemos en el USD-CAD, ¿no? En cuanto a la libra con el yen japonés, como hemos visto, esta semana ha sido una semana de mucho impulso, ¿no? Mucho impulso alcista como llevamos ya teniendo las semanas pasadas, ¿no? Después de un rangueo claro en esta zona, ¿vale? Pues el precio rompió con mucha fuerza buscando el 149, ¿no? Entonces, esta semana ha sido de mucho impulso en las libras, así que de momento en casi todos los pares de la libra habrá que esperar un retesteo, una zona de pullback para tomar siguientes posiciones, ¿no? Cuando hay tanta volatilidad y tanto impulso, hay que dejar un poco, unos días que se calme la cosa, que se calme el escenario para tomar nuevas decisiones, ¿no? Así que la libra, como vemos en diario, pues rompió con mucha fuerza y llegó hacia el 100, o bueno, casi llegó por unos pips al 149. Así que esta semana lo que tenemos ahora mismo a domingo es pues mucho rangueo, esperamos mucho rangueo en estos pares y ver a medida del lunes, martes y miércoles cómo se va moviendo el precio para determinar el futuro. Pero de momento vemos ponemos a ver en H4 lo que pasó esta semana, también hizo una especie de rangueo en menor medida en H4. Si se fijan el rangueo que tenemos en el diario, es parecido al que tenemos en H4 y fue igual, exactamente igual, una rotura limpia, clara y ya la gran vela alcista, ¿no? Entonces para esta semana, para la libra contra el yen japonés, básicamente es esperar movimientos para saber la dirección de este par. Y para terminar, vamos con la libra, con el dólar, también muy parecido a la libra con el yen japonés y también muy fuertes velas alcistas estas dos últimas semanas, ¿no? Como vemos, la vela de esta semana ha sido una buena vela alcista, pero sin cerrar con nuestro punto pivote el 1.33. Entonces, esto nos da pues, una posible predicción para el futuro, para la próxima semana, que al no superar esta gran zona de resistencia, el mercado puede retestear esta zona y pues comenzar un movimiento bajista o hacer un pequeño de pullback para luego comenzar de nuevo con el movimiento alcista. Entonces esta zona es una gran zona de mucha importancia que tendremos en cuenta la siguiente semana para la toma de decisiones, y si bien esta semana rompe esta zona de 1.338, pues entonces el movimiento alcista continuará hacia un nuevo máximo. Entonces vamos a ver el diario. Como vemos, salió una gran vela alcista, pero que cerró por debajo de este nivel de resistencia, con lo cual nos puede dar un pequeño movimiento bajista la próxima semana y volver a la zona del 1.296 o más bien el 1.30. Entonces un pequeño pullback en las libras para tal vez continuar el movimiento alcista, y en H4 vemos también una tendencia alcista que nos puede ayudar a que el movimiento alcista con un apoyo continúe al alza, ¿vale? Entonces esta zona, la del 1.33, va a ser una gran zona donde podemos tomar decisiones tanto en corto para largo. Bien, si lo retestea hacia abajo, tomaremos decisiones en corto aprovechándonos en esta zona, y bien si lo rompe hacia arriba nos ayudará para la toma de decisiones en largo, ¿no? Entonces, las libras, pues un pequeño retesteo para seguir el movimiento alcista. Y en el oro, la predicción es corto, siempre y cuando se respete esta gran zona. En el euro dólar igual, siempre y cuando se respete la zona del 1.11, el movimiento largo será bastante efectivo. USD-CAD también lo mismo, intentando respetar esta zona para que el movimiento continúe bajista.
Y las libras, pues un pequeño retesteo, una semana, esperamos una semana lenta las libras para la próxima semana pues que haya un poco más de movimiento para la toma de decisiones. Así que espero que les haya gustado este nuevo capítulo de Domingo de Divisas. Recuerden operar con control y nos vemos en otro vídeo. Chao.